Hola, hola, buenas tardes a todos. Vamos a sumar a Raquel creciendo. Raquel. Espérense, miramos acá el usuario de Raquel para agregarla. Hola, buenos días, buenas tardes ya, de este sábado que arranca. Miremos acá un segundo. Hola Ángela, hola Marinel. Creciendo. Leyendo. Esperemos a que Raquel se conecte. Hola Ángela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Steffi, ¿cómo estás? ¿Cómo van? Yo creo que ya no demora en unirse Raquel. Hoy tenemos una súper invitada en este sábado de puente festivo, pero que está perfecto para que conversemos sobre libros. Listo, ya se unió Raquel. Ver, solicitud. Creo que ya. Hola. Ay, Hola, espera, entonces me voy a cambiar para que para que nos las veamos. personas que estén no queden mareadas. ¿Cómo está Porque Raquel? si no, mejor dicho, entre tú y yo, ahí queda todo el mundo loco. Dejamos a todos como patas arriba. Ajá. Ok, Bueno, ya. qué puntualidad la nuestra para arrancar esta súper conversación. Esperemos que se nos vayan sumando. Lectores, fans de Raquel también, que mejor dicho, nos ayuda a todos a leer mejor. Y pues bueno, mientras van llegando, yo les voy contando a todos que Place Janet nos abre este espacio como mensualmente para que conversemos sobre libros, para que aprendamos cosas nuevas y sobre todo eh, nos sigamos enamorando de la lectura. Y hoy nos acompaña Raquel Kupferman. Raquel es especialista en literatura infantil y juvenil. Ella ha trabajado en diferentes instituciones educativas apoyando a los niños en la lectura y en el uso correcto de la información. Además, escribe para diferentes medios sobre literatura infantil y juvenil, también para blogs, y es la directora de Creciendo Leyendo, que es una empresa y una iniciativa que quiere ayudar y fomentar a las familias y a los jardines a que los chiquitines se conecten mejor con la lectura, pero además pues da talleres tanto a los padres, a los maestros como a los niños. Y esta es una nueva eh, misión que tiene Raquel que es muy, muy bonita y es que es la representante en Colombia de Reading Education Assistance Dog, READ, que es un programa diseñado en Estados Unidos para mejorar a los niños sus habilidades de lectura y comunicación con el apoyo de perros. Así que hoy vamos a aprender un montón de toda esta experiencia que tiene Raquel y pues nos da mucho gusto y que Plaza nos haya abierto este espacio pues para conversar de lo que más nos gustan, que son los libros. Así que Raquel, bienvenida. Ay, qué rico estar contigo. La verdad, es rico hablar de libros, es muy rico hablar de libros con Daniela. La verdad, es algo que Daniela creo que lo disfruta tanto como yo y es algo que hemos siempre tenido en común y eso es muy lindo. Gracias, Daniela, por esta invitación tan bonita. Gracias, gracias. Pues bueno, ahora ya quienes nos van acompañando, vamos a arrancar porque además tenemos muchas cosas de las que conversar en esta hora que nos deja Instagram para hablar de libros. Y yo quería arrancar por una pregunta para Raquel sobre las voces lectoras, ¿no? Desde la infancia nos acompaña papá y mamá, nuestros abuelos, los profesores, y empezar por cuál es ese rol que cumplen ellos para acercarnos a la lectura y a los libros. El otro día estaba hablando con alguien hace muy pocos días y hablábamos
acerca de un abuelo. Me contaba, es que mi abuelo fue muy importante en mi vida porque mi abuelo me dejó el gusto y el placer por los libros. Y recuerdo mucho cuando mi abuelo me contaba cuentos y recuerdo los cuentos que mi abuelo me contaba. Y yo le decía a esa persona, dime una cosa, ¿recuerdas los cuentos o recuerdas la voz? Y esa persona me decía, es que tengo la voz clarísima, o sea, siento la voz cuando abro el libro, es como si él me lo volviera a contar. Y creo que esa es como la manera en que empiezo a contestar la pregunta. Creo que esas voces que nos acompañan a todos cuando nacemos, de alguna manera imprimen algo en cada uno de nosotros, ¿cierto? Y esas voces son súper importantes, más de lo que uno cree, porque la ausencia de voces es terrible. La ausencia de voces es precisamente lo que no nos da ni el vínculo con nuestra familia, ni los recuerdos con nuestra familia, ni tampoco esa inmersión en el mundo de la lengua. Eh, yo creo que cada familia tiene unas voces distintas. Y es muy chistoso porque si tú dices, bueno, ¿cómo es esa canción de Tengo una muñeca vestida de, sí? Te apuesto que la versión que me sé yo es distinta a la que te sabes tú, porque es que a ti esa completamente. voz te la imprimió de una manera distinta, ¿cierto? Pero lo que hacen esas voces es eso, es empezar a imprimir, y algo muy bonito que yo siempre digo cuando hablo con papás es empezar a imprimir en nuestro corazón, en el corazón de los niños, esas primeras palabras. Y cuando uno se echa para atrás, uno lo que hace es recordar. Y en latín, re es volver a pasar, cordar es corazón, es volver a pasar por el corazón. Es decir, que esas voces no nos solamente nos dan las voces, sino nos van dejando un poquito en el corazón. Y la voz de abuela es la voz distinta de la voz de mamá y la voz de papá. Y yo no sé, pero siempre pasa que dicen, no, yo más bien no canto porque mi voz es horrible. Ujú. La voz no es horrible, la voz se imprima como se imprime y se imprime de verdad, ¿sí? A uno como bebé, como chiquito, pues uno no le importa si la voz es fea, estridente, lo que sea, es abuelo, es papá, es mamá, es quien sea que queda ahí guardada en el corazón. Y por eso creo que la invitación más grande es a dejar imprimir la voz, esa voz de tradición oral, de canto, de palabra, ¿cierto? De mecer, de cantar, de jugar, porque no solamente estás imprimiendo palabras, sino estás pasando por el corazón. Y es muy valioso como todo esto que nos compartes, ¿no? Porque a veces cuando nosotros como mediadores de lectura con los niños, siempre tenemos como un temor, ¿no? Como a equivocarnos, como que le quiero leer toda la historia ya de sopetón, o será que si las palabras las entiendo, o si tiene algo que yo no quiero como que lea ya, porque quizás es muy chiquito, como que nosotros mismos nos ponemos una barrera como mediadores y los niños están ahí, es en un proceso que es de conexión precisamente como papá e hijo o abuelo e hijo, mamá e hija. Entonces, no sé, quizás qué consejo podemos darles a los papás que ahora nos acompañan y también a los mediadores en esta hora del cuento, que a veces llevando la lectura no sabemos casi cómo tomar el libro y pensar en ese lector que tenemos al frente nuestro, ¿no? Porque a veces leemos en una rapidez y en una velocidad que es la que nosotros ya sabemos por ser lectores, pero no sabemos que de frente tenemos un niño que quizás quiera repasar más de una vez una página. ¿Sabes qué? Yo creo que las horas del cuento y los momentos de lectura con niños son momentos de vínculo por encima de cualquier otra cosa. Por eso es que se te pegan, ¿sí? Por eso es que cuando uno empieza a contar, los ojos se abren y de repente como que no existe nada más en el mundo que esa voz que te está hablando. O sea, cuando uno hace lectura en voz alta en un salón de clase y los chinos están realmente concentrados, tú puedes soltar un alfiler y ¡pum! Eso se siente, ¿no? Y yo creo que es eso, es esa capacidad de poder transportarte con esa voz a un vínculo, ¿sí? Eh,
Y cuando no lo vemos como esa oportunidad, sino como lo vemos como que, venga, le leo rápido para salir del paso, pierdes la magia, ¿sí? Y creo que cuando los niños en esa hora del cuento se quieren devolver a esa única página y volver a hablar de esa única página, y tú tienes 5 libros que vas a leer, pero ellos te dicen, no, otra vez este, yo creo, ¿sabes qué pasa? Que se nos olvida una cosa, que cuando estamos leyendo un libro con un niño, también tenemos que leer al niño. Estamos leyendo al niño también. No solamente el libro, sino estamos leyendo al niño. Y tenemos que entender cuando se le hacen los ojos grandes o cuando tú lo ves que realmente sale el libro del lobo y realmente como que no me Como que se cuentes, no quiero, esconden, no, no quiero saber. claro que a veces hacen así, ¿no? Es como que Sí. quiero, tengo que tener miedo, pero necesito saber qué es lo que está pasando. Entonces, yo, la invitación es, lean también al niño que tienen enfrente para Ujú. ver si realmente ese niño está a gusto o no. Y si realmente lo que estamos haciendo es divirtiéndolo con la palabra o recreándolo como payasos. ¿Sí? Ok, Porque es que muchísimas veces las horas del cuento se vuelven recreación de payasos, en donde yo cada vez me voy poniendo otro sombrero y otra cosa, y no están poniendo atención a la palabra y al cuento, sino a todas las maromas que yo como tal estoy haciendo, y entonces ahí no hay cuento, están mirándome a mí. Entonces, leamos al niño, démosle el tiempo y la pausa que ese niño necesita, ¿sí? Eh, y permitámosle a esos niños en las horas del cuento interrumpir tantas veces como quieran, ¿sí? claro, uno Porque siente que debería ser seguido y no. déjenlo, pero sabe, o sea, siempre es. Y entonces fueron, hicieron una fiesta. Yo cumplo años mañana, siempre, ¿sí? Me invitaron a un cumpleaños. Dejémoslos hablar, dejémoslos que los interrumpan, ¿sí? Cuando uno los deja hablar y agarra eso que ellos están diciendo y lo trae al cuento y va y viene como un hilo que va y viene, es cuando realmente el cuento les dice. Pero si yo me volteo y le digo, ¡ah! Estamos leyendo el cuento, ahora hablamos, ¿sí? Como que permitámosles Cancelas. que realmente sean espacios divertidos, espacios para jugar con la palabra, ¿sí? Claro, y a veces eso es lo que se nos olvida, como por querer, sin querer, como uno dice, hay que leerle al niño, pero salgo del paso y como no lo pensamos a profundidad. Y quizás ahora, no sé si tienes por ahí mordiscos y bocados, Sí. eh, para que un- precisamente les podamos mostrar, miren, este es un libro espectacular, además porque tiene un Sí. mordisco en la parte de arriba en la portada, y esa es otra cosa, ¿no? Los libros precisamente son para tocar, los libros no tienen por qué estar en lo más alto de la biblioteca, sino lo más cercano a los niños, para que ellos puedan tocarlos, puedan experimentar también con la palabra en ese sentido, y que quizás acá Raquel tú nos puedas mostrar cómo es la mejor manera como de mostrárselos. Claro, entonces, por ejemplo, uno tiene este libro que es precioso y es divino para trabajar con chiquitos, me encanta. Se llama Mordiscos y Bocados de Mar Venegas y las ilustraciones son de Susie Hammer. Y me encanta porque realmente sí hay un troquel, ¿no? Y entonces, bueno, ¿y qué es esto que ves aquí? Y entonces, claro, los niños, cuando tú les dices, ¿qué es esto que ves aquí? Ellos van a ver con la mano, ellos se van a acercar a tocar y toca dejarlos, ¿sí? Porque, ¿qué es? ¿Cierto? Hay otra página, ¿cierto? Que lo que tiene son unos huecos. Y esto es inevitable. O sea, sacar el dedito, eso es inevitable ya intentarlos hacer, ¿no? Pero entonces, bueno, ¿tú de quién crees que es ese mordisco que está ahí? ¿Quién habrá mordido? Y entonces, pues saldrán de todo, mejor dicho, no tu perro, tú lo mordiste, se rompió, ¿sí? El oso que está aquí porque mira que tiene la misma figura, no sé, leamos a ver, ¿sí? Bueno, y entonces, con la boca, muerde el pez, la ardilla, roe la nuez, el caimán, con una vez, parece que muerde 10. ¿Ya sabes entonces de quién es ese mordisco? ¡Oh!
será? ¿Cierto? ¿Tú ya sabes? Ah, pues miremos a ver. Y dientes, molares, colmillos, blancos, blancos o muy amarillos. Si el mordisco queda así, ¿quién habrá pasado por aquí? Y casi que dejémoslos decir todo lo que se les ocurre, ¿cierto? No, y habrá quien dice, no, mira, mira, es una serpiente, ¿sí? Ah, Y entonces, claro, acordémonos que la predicción y la anticipación son la base de la indagación científica. Y el poder decir una hipótesis es lo que, y comprobarla, ¿sí? Evidentemente, comprobarla es la base de la investigación científica. Entonces, de hecho, aquí uno ya está permitiéndoles a ellos anticiparse, votar una hipótesis y comprobar, que es método científico, ¿no? Pero entonces, esto les encanta porque, y yo quiero ver, ¿sí? Y entonces, mordiscos y dentelladas, nada que nada que nada. Si esto ha sido de un bocado, ¿quién por aquí habrá pasado? Otra, ¿cuál será? ¿Quién será? Y mira que te lo dije en las palabras. Mordiscos y dentelladas, nada, que nada, que nada. ¿Quién será? ¿Sí? claro, y tiene pistas, y bueno, yo debo decir que yo soy fan de cómo lee Raquel, porque yo me embelezo también escuchándole y quiero saber quién metió esos mordiscos. Es muy chévere Claro. porque el tono además como que imprimes, de hecho ahí la voz que tú imprimes para el niño es muy cercana y le das como esa oportunidad de preguntar. Claro. Y tú vuelves aquí, terminaste el libro y te dice otra vez el tiburón. Y otra vez hay que volver a hacer el tiburón, ¿sí? Y casi que hay que volverlo a hacer tantas veces como ese chiquito te lo pida y en algún momento decir, ¿y cómo es que era? O sea, casi que permitirles a ellos ahora ser los productores del texto. Porque de tantas veces que lo han oído ya se lo van a saber, ¿no? Y entonces es muy rico como realmente, más que una lectura, vuelvo, insisto, es un momento de vínculo, de afecto, de juego, de palabra. A mí me hubiera encantado que de chiquitica a mí me hubieran metido al mundo de los libros así y no con esas clases de lenguaje de ¿te puedes decir quién era el personaje y quién era en qué lugar? Por eso, esas Sí, comprobaciones que, ¿sí? Tiempo, espacio, lugar, personaje principal, personaje secundario, de quién era el zapato de color, de quién era el zapato amarillo. No, a mí déjeme mirar a ver cómo es que se siente eso, ¿sí? Déjeme jugar y podemos poner los dientes como los pone, ¿sí? El tiburón y podemos sacar así los dos colmillos y podemos ponernos papeles así para jugar y ser colmillo. Creo que eso claro. es, creo que una hora del cuento es eso, es juguemos, es disfrutemos, inventemos, creemos, recreamos, es eso, ¿no? Claro, y además no se nos puede olvidar que este momento de la hora del cuento, que sobre todo que este libro está para los chiquitos, nos abre el espacio para que más grandes se acerquen precisamente a la lectura. Y aquí quería plantearte esta pregunta desde tu experiencia, como en por qué como cuál es esa importancia de acercar a los niños desde tan chiquitos a la lectura para su desarrollo social y personal. Quizás, no sé, ahorita lo ves en tu experiencia con el trabajo que haces con perritos. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Eh, hay distintas maneras de acercar a los niños a los libros. Hay una manera como la acabamos de hacer, que es a través de que este es un objeto al que yo quiero acceder, que me dice, que me cuenta, que me acompaña. Y otra manera como eh, vas a leer tú y cuidado, te equivocas. Cuidado, dices algo mal. Mira que cuando es exclamación, hay que subir la voz. ¿Sí? Sí, Entonces, creo que las dos maneras generan dos cosas distintas. Es absolutamente cierto que no leemos libros, leemos todo. O sea, yo leo en clase de lenguaje, yo tengo una hora de cuento en lenguaje, pero yo necesito saber leer para matemáticas y para ciencias y para sociales y para todo. O sea, si yo no sé leer, yo no entiendo el enunciado de los demás. sí, Y si leer es tedioso, harto y aburrido, pues no solamente me va a ir mal,
en lenguaje, en historia, en sociales, sino en matemáticas, porque es que a veces ni siquiera entiendo la pregunta que me están haciendo. Entonces, el poder acercar a los niños al mundo de las palabras y de lo escrito de manera amable, nos abona terreno para todos unos componentes pedagógicos, académicos y por ende para la autoestima. ¿Sí? Yo siempre he pensado, y cada vez me lo creo más, que muchísimas veces los problemas académicos son problemas de miedo. Ok, O sea, detrás hay mucho miedo, detrás hay timidez, detrás hay, digamos, una muy baja autoestima, porque me han lesionado, porque me he ido mal, porque he tenido experiencias tristes que me frustran, sí, que me bloquean. Entonces, cuando realmente leer es un proceso tranquilo y agradable, ujú, y yo me siento seguro de leer y no me pasa nada si me equivoco, ¿sí? Porque es sí, que, eh, no sé, o sea, eh, como el miedo al error, ¿no? Que uno igual crece como con esa impronta. con los dientes o los picos, gatos, serpientes o macos, moco, no importa, no importa, ¿sí? Creo que el poder no tener miedo a cometer el error, ¿cierto? Ujú, Hace que yo lo lea con gusto y me permite un desarrollo socioemocional tranquilo y pleno. ¿Sí? ok, No que y me están desde tu, persiguiendo, me están juzgando. Sí, claro, entonces es un poco eso, ¿cierto? Es cómo hacemos para que la lectura se dé en esos ambientes amables, tranquilos, donde no me están corrigiendo, donde no me están estresando, donde me lo gozo, donde me puedo equivocar, donde puedo entender distinto yo a lo que entendió el profesor, porque esa es la otra, ¿no? O sea, sí, seamos honestos, o sea, los exámenes muchísimas veces no me preguntan lo que yo sé y yo entiendo, sino lo que el profesor tiene en la cabeza. Yo, ¿cómo voy a saber qué es lo que tiene el profesor en la cabeza? Yo escasamente a veces sé lo que tengo en la mía, que voy a saber lo que tiene el profesor en la cabeza. Entonces, creo que ahí, ¿m? Por eso, por ejemplo, lo que tú preguntas de la lectura con perros es tan bonita. exacto. Eh, Cuéntanos un poco de esta alternativa. claro, entonces la lectura con perros, la lectura asistida con animales, con perros en este caso, pues lo que hace es permitirle a los niños leer a un perro. Y el perro no le va a decir, oye, así no es. No, perro lo va a mirar con la misma hermosa cara siempre, ¿sí? Y si el niño se equivoca, y si el niño a lo mejor entiende otra cosa, o si a lo mejor el niño se traba en una palabra, no pasó nada. No hay dolor, no hay frustre, no hay nada, ¿sí? Ese niño simplemente sigue leyendo y lee en un ambiente tranquilo y a lo mejor el perro se voltea y le hace una cara como, ¿sí? Y entonces el niño dice, ah, será que el perro no entendió, ¿sí? Le puedo volver a explicar. A mí me pasa con mi perro que, por ejemplo, eh, los gatos. Yo estoy leyendo un libro con un niño y mi perro, y entonces en el cuento sale que hay un gato, y apenas él oye la palabra gato, él se voltea y mira a ver dónde está el gato. ¿Sí? Y entonces le digo al niño, mira, está buscando el gato, ¿tú qué buscas? ¿Tú cuándo te pones así? ¿Sí? ¿Tú cuándo miras para arriba y cuándo buscas algo? Él porque él busca un gato, ¿tú cuándo? ¿Sí? Entonces, Claro, creo que es eso, ¿sí? Es buscar que sea la intención de la literatura, un placer ok. estético. Sí, y Ujú. digamos, ahora que me parece buenísimo como tener esta posibilidad de leerle a otro que no tiene que ser un ser humano, sino leerle a un perro me parece algo supremamente bello y como abierto a que no te juzguen en ningún momento. También muchas de las preguntas que nos llegan y que puede tener uno como papá es, bueno, ya mi hijo empezó a leer y ahora, ¿cómo hago para que lea otra cosa? Como que lea otro libro y en ese crecimiento que va teniendo y como aprendiendo a leer un poco más de texto, porque lo que tú decías al inicio, los niños pues no solamente
están leyendo textos, sino que también leen imágenes, ¿no? Porque a veces se nos olvida que los niños también es súper importante que empiecen a entender qué es lo que salen en estas imágenes. Y quizás podemos, en el ejemplo de Ya soy mayor, eh, Sí, que lo puedes tener ahí, eh, cómo presentarle a un niño, nosotros como mediadores de esa lectura, presentarle un libro nuevo, ¿no? Como una nueva aventura y que no se sienta como en esa imposición de que te compré un libro y no un juguete, digamos, cómo hacer ese acercamiento de que también es divertido recibir un libro. creo que lo acabas de decir. Creo que todo depende de la posición de uno en cómo se lo presenta, ¿sí? Te compré otro libro, ven que lo tenemos que leer. Punto. Ahí empecé mal. Oye, Ujú. mira esto tan lindo que me encontré. Ven y lo leemos juntos. Yo creo que todo arranca desde la misma presentación, en que uno realmente arranca con. Sí, aquí tengo Ya soy mayor, de Susana Isern y de Marta Cabrol. Y este libro me pareció espectacular por varias razones y te voy a contar. Primero, porque yo no sé, pero el, una cosa es un texto narrativo y otra cosa, o mucho, una cosa es hablar y otra cosa, leer y otra cosa es conversar. Y en este libro está más oscuro cuando hay conversación que cuando es narración. Ok, ¿Sí? Entonces, cuando están conversando, no sé si lo alcanzan a ver ahí, cuando sí. están conversando es más negrilla que cuando están describiendo. Entonces Ujú. ya ahí yo sé que es distinto. Es distinto. Escribir hablando y escribir contando es distinto, ¿no? Pero entonces este libro además tiene una cantidad de cosas y ay, qué pena, pero pues tenemos que contextualizar un poquito a la gente Sí, que por favor. quizás no sabe qué es este libro. Ya soy mayor, resulta que es el cumpleaños de Tortuga y su amiga Elefante le está haciendo pues una fiesta sorpresa y mamá tiene que ir a comprar una cantidad de cosas. Pero pues pequeño Elefante dice que él quiere ir a comprar las cosas. Yo puedo ayudar, yo ya soy mayor. Entonces mamá le entrega una misión, además me encanta esa palabra. Te voy a entregar por primera vez, irás tú solo a hacer unos recados, toma, esta es la lista, y no sé si ahí ven la lista con lo que Con el ir a post-it. comprar, y él se va a comprar todas las cosas y resulta que, pues sí, uno es mayor, pero la tentación siempre existe, ¿no? Entonces, él tiene que ir a comprar cosas y entonces va y compra chocolate, pero realmente más que comprar el chocolate, lo que pasa es que se sienta y la tentación le gana y se termina comiendo el chocolate, ¿sí? Y, divino, y viene y va y compra los huevos y resulta que, eh, pues, obviamente ninguno de los huevos llega a la casa porque y realmente el tema es que él es ya mayor, ¿sí? Pero si uno realmente, o sea, si uno realmente coge, recién llegado este libro a la casa, le digo, ¿tú alguna vez has tenido una misión? ¿Y cuál es tu misión? ¿Tú ya eres grande? Sí, mira, pues mira, este personaje también ya es grande, ¿sí? Y yo estoy segura de que este niño oyendo esta historia va a decir, pero mamá, mira, se comió todos los chocolates, ¿cómo así? ¿Sí? Y si quieren incluso dejar la magia más, porque es algo que yo siempre le digo a los papás, dejen la magia más, sean, perdón, entre paréntesis, malos. Pues vamos a leer hasta aquí, mañana leemos más. Claro, quedan como con esa emoción y como con que el libro es algo mágico en lo que va a pasar después, lo van a querer ojear No, más. pero me tienes que terminar de contar. Bueno, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿Tú qué crees que va a pasar? Y dejen, no, pues que la mamá lo va a regañar porque se comió todas las pastillas de chocolate. Bueno, pues vamos a ver, vamos a pensar y a lo mejor en unas 2 o 3 horas volvemos a leer o lo leemos mañana. Pero vuelvo y te digo, es generar un ambiente en el cual el libro es un pretexto. ¿Eh? El libro es un pretexto para que ellos el día de mañana de verdad
no, yo ya no quiero que me lea mi mamá, yo quiero leer porque yo quiero leer, saber qué pasa desde principio a final, mi mamá me lo alarga mucho, venga, leemos. Y algo que tú decías hermoso, y es el poder leer la imagen también, aún con esos ya más grandes, ¿no? Entonces, oye, ¿y qué hay colgado ahí en la ventana? ¿Tú sí alcanzas a ver lo que hay colgado en la ventana? ¿Tú sí ves? ¿Qué ves, Daniela, ahí en la ventana? Yo veo ropa, veo como una ropita colgada. Ropa, claro, pero ¿cuál ropa? Entonces uno dice la ropa del puercoespín, es un puercoespín, ¿cierto? Sí, es un puercoespín. Oye, pero ¿y qué ropa es? Son sus pantalones y una camisa, una camiseta. Y ¿Y qué más? veo un arco iris en la ventana de abajo y Sí. veo una jirafa en bicicleta. Nada más que las ¡Ah! ilustraciones son hermosas. Entonces queda Divi- uno embelesado. claro. Oye, claro. Y entonces, mira, o sea, solamente ahí tienes una cantidad Ujú. de cosas, ¿no? Un arco iris en una ventana. Vamos a buscar arco iris en la ventana porque hoy en día los hay. Ah, hay una silla vacía. Hay ¿De una quién silla. será esa silla? ¿Sí? ¿Quién será que se dejó la silla afuera y por qué la dejaron afuera? ¿Sí? Entonces, creo que hay muchas cosas y, y hacer, Pequeño Elefante está tan contento con la misión que se ha encargado su mamá, que se dirige a la pastelería silbando y evacuarlo rápido, es perder tantas, pero tantas oportunidades que es una tristeza. Claro, y a mí me gustó mucho esta frase que acabas de decir y es que el momento de lectura es un pretexto para otras cosas, ¿no? Porque yo acá tengo La oruga muy hambrienta de Eric Carle, que es otro de los libros que tiene plaza en su editorial. Y bueno, acá todos los que han visto el libro, los libros que ha presentado Raquel, los trae directamente plaza. Y uno cómo puede perder estos momentos de que el chiquitín pueda identificar la manzana, la pera, creo que es una uva así, la fresa, ¿no? Y como dices tú, que pueda meter los deditos y tener como este pretexto para que también sea como un juego con la mano, ¿no? Como en todo, que involucra todos los sentidos. Sí. Y que Y diga, las peras no me gustan. sí, Y y que que diga, lo no me gusta. diga. Exacto, Sí, claro. y bueno, este es un libro hermoso también que es El ángel del abuelo de Jutta Bauer, de editorial Logues. Ah, y acá hago una mención que es un consejo que Raquel siempre nos da y que papás anoten también y maestros que nos ven a propósito de los mensajes que nos piden, por favor, Raquel, hágame más talleres para profesores, es que uno no debe olvidar mencionar que los libros los hace alguien. Entonces, fíjense que cuando Raquel nos ha presentado los libros, menciona siempre al autor o al ilustrador, el título y la editorial, usualmente se hace. ¿Por qué? Porque también le muestra a los niños que hay alguien detrás de ese oficio, ¿no? Y es importante uno poder mostrarles esto ocurre. Entonces, es algo importante pues de mencionar y que no podemos perder de vista. Por ejemplo, este tipo de libros que ya son para más grandes, ya, a que nos dirá, digamos, este tipo de textos ya es para niños más grandes, eh, nos involucra otro, Porque mira, y es muy bonito porque uno cree que por tener poquito texto sí, es para chiquitos, sí, es para chiquitos. Y no necesariamente el tener poquito textos lo convierte en un libro para niños chiquitos. Es un libro súper metafórico, es un libro profundo, es un uh-huh, libro que realmente a veces los niños chiquitos no lo entienden más grandes, ¿cierto? Porque ahí hay uh-huh, muchas cosas pasando. Eh, esa imagen que se alcanza a ver ahí un poquito de ese, yo no sé si ángel o sí, ser volando ahí, eh, pues eso no, eso es difícil para entender para los niños chiquitos, pero en la medida en que son más grandes entienden que como así que eso está hablando y es un personaje más de la historia. ¿M? Entonces, correcto. no nos confiemos en que el libro ilustrado, el álbum ilustrado siempre es únicamente para niños. Al contrario, al contrario. A veces pienso que, por ejemplo, ese libro que tienes ahí es un libro divino también para un regalo para un adulto. Y lo he regalado a Completamente. adultos. Es divino, Es divino. O sea, hay hermoso. libros, hay álbumes ilustrados que son regalos para adultos. El libro es Sí. divino.
Sí, es entender también, que creo que es otro enfoque acá, y es que la literatura infantil, pues desde 0 a 90 años, a 100 años, a infinito, y venía esta pregunta a decirte cómo podemos elegir un libro para nuestros hijos, ¿no? Porque acabas de decir, claro, no me puedo guiar solo porque está La Oruga o porque quizás este sí pueda ser para más chiquitos que están empezando a leer. ¿Cómo podemos hacer esa elección que a veces nos cuesta tanto y solamente pensamos como en la edad, como no, el niño tiene 5 años y solo quiere leer de dinosaurios, ¿no? Que pasa mucho, que les fascinan los dinosaurios y son súper monotemáticos. Entonces, ¿qué podemos pensar a la hora, por ejemplo, si nos vamos a una librería? Sabemos como que ahorita puede ser un poco más difícil, pero si nos acercamos, ¿cómo permitirles también a ellos elegir, ¿no? Y cómo elegir esa historia. Yo creo que triste que hayamos perdido la oportunidad de ir a ojear. Ay, Ujú. eso me da un pesar porque eso es como el diccionario, ¿sí? Que cuando uno busca una palabra de verdad en un diccionario, a veces la que se aprende es la que está al lado, la que está arriba, sí, la que está en la columna de enfrente. Y hoy en día el no poder ir a una librería, pues no le permite a uno ver el libro que está en el estante de al lado, que a lo mejor es el que uno realmente quiere. Por eso rico a veces de verdad, como pensar en libros que son de los mismos autores, esa es una buena guía. Si a mi hijo le fue muy bien con un autor, por ejemplo, con Susana Isern, buscar otro de Eric Carle, ¿cierto? Como de, Sí, ya sabemos que aquí hay un enganche con este autor, puede ser que yo pueda irme por otro semejante. Eh, Cosas, por ejemplo, que sí creo que tenemos que tener muy claro y es que no necesariamente lo que nos gusta a nosotros es lo que les gusta a ellos. Entonces, a nosotros nos pareció divino el libro porque es que ese fue el que me leyeron a mí cuando yo era chiquita. No, mm, ellos quieren leer otra cosa. Ellos realmente no son uno y bien podrían disfrutar el libro, pero no quieren otra cosa. ¿Cuál sería el mejor consejo para cuando uno realmente va a comprar o va a buscar un libro para un hijo? Em, por un lado, ponerse en los zapatos de ese niño, ¿sí? Em, y pensar en lo que a ese niño le gusta hacer. Yo siempre le pregunto a los papás esto, bueno, empecemos por los gustos propios, ¿sí? Y a veces esos gustos propios nos pueden llevar a otras cosas. Em, Tú estabas, por ejemplo, ahorita diciendo, es que a mi hijo le gustan los dinosaurios. Sí, tienes toda la razón. Pero ¿quién dijo que todos los libros de dinosaurios son de información? sí. Yo puedo tener libros de dinosaurios y de dragones que son personajes de cuentos, ¿sí? Y ya ahí genero realmente algo. Em, Pensar, por ejemplo, hay algo que yo hago mucho y que yo les enseño mucho a los niños y es muy gringo, realmente es algo muy gringo, pero me funciona mucho y es la estrategia de los 5 dedos. Yo no sé si tú alguna vez has escuchado, me has oído a mí hablar de la estrategia de los 5 dedos y es que No, cuando, cuando escojan un libro para sus hijos, denle a sus hijos la oportunidad de leer la primera página o una página al azar. Abran, ¿sí? Y que lea una paginita, dependiendo puede ser una paginita, puede ser una o paginita. una frasecita así. Exacto, entonces, pongan su mano arriba y por cada palabra que ese niño no sepa, vayan Ok. bajando un dedo. Si yo me quedé sin dedos en mi mano antes de terminar la página, ese no es el libro para mi hijo. Va a ser muy difícil. Ok. Qué, qué, Va a qué ser muy gran difícil. consejo. Pero si no hice nada y mis 5 dedos se quedaron arriba, tampoco es el libro para mí. Ok. Tampoco es, porque no lo estoy retando, porque ese libro tampoco le va a enseñar vocabulario nuevo. Lo ideal es hacer esto, lo ideal es hacer esto, ¿sí? No más, ¿cierto? Lo ideal es que nuestros niños entiendan que el libro también me reta, ¿sí? Entonces, si yo en ese párrafo no entendí una, dos o tres palabras, y voy a aprender tres palabras nuevas en esta página,
ya es un libro para mí. Y ahí empezamos a nivelar los libros con respecto a los niños, ¿sí? Ahora, obvio, si yo hago esto en el primer párrafo, ¿cierto? Y el libro abajo tiene 5 párrafos, pero en el primer párrafo dice eso, no, bajen un poquito más porque es que a lo mejor en el resto de párrafos está. Pero esa es una buena manera y a veces necesitamos que el libro también rete, ¿sí? Claro. A veces también necesitamos que el libro también le hable. Y un libro muy complejo no habla y un libro muy simple tampoco. Sí, y yo creo Entonces, que a veces esa técnica es muy buena porque, y la verdad no la conocía, yo creo que voy a hacerla muy consciente de ahora en adelante, en las compras de los libros porque uno busca, no sé si hablábamos como de dragones o de dinosaurios que les pueden gustar, nos vamos por el libro informativo porque pensamos que entonces quiere saber más de ese tema, pero quizás a través es de la historia del dragón es que va a entender de dónde vienen todos los mitos. No sé si podemos mostrar ahí el pequeño dragón sí, Coco, que es aquí lo tengo hermoso. y me encanta por muchas razones, porque primero es lo que estábamos hablando antes, pues eh, aquí hay, no solamente hay un dragón, sino que también hay un dinosaurio, quiero decir, porque es que el pequeño dragón Coco es una serie divina, y este es el dragón Coco, y es una serie escrita por Ingo Ziegler, tiene ilustraciones, y normalmente son estos 3 personajes, entonces, además hay un dinosaurio, ¿sí? Hay un dinosaurio. Está el dragón, está el erizo, Y está el dinosaurio. y está el dinosaurio, ¿cierto? Entonces, si me gustan los dinosaurios, esto ya es más complejo, ¿sí? Esto ya es una manera de que ese personaje se me vuelva parte de una historia. Y este libro es absolutamente espectacular. Bueno, toda la serie del Dragón Coco me encanta, porque es que yo tengo que empezar leyendo así. En una noche sin luna, un punto diminuto destaca en medio del gran océano. Es la isla del dragón. Y el pequeño dragón Coco, la puercoespín Matilde y Oscar, el dragón devorador, están sentados bajo su palmera preferida en la playa. Beben leche de coco y observan el cielo estrellado. Esa noche está previsto que haya lluvia de estrellas. Y entonces hay un numerito Ujú. y aquí me dice que es una lluvia de estrellas, o sea que yo voy a aprender de astronomía. Una lluvia de estrellas son pequeños trozos de polvo y de hielo que caen del espacio. Al entrar en la atmósfera se consumen creando una cola brillante. ¡Qué timo! No son estrellas de verdad. Entonces son estos libros que nos permiten Claro, aprender conceptos a través de una historia, que es lo que nos pasa a nosotros en el día a día. Nosotros aquí estamos hablando de algo y estamos aprendiendo en nuestra conversación y en nuestra narrativa de algo. Esa es la vida. correcto. ¿Sí? Sí, Este libro es absolutamente espectacular. sí, y ahí, digamos, aplica mucho como tu técnica porque puede que el niño no sepa que es una lluvia de estrellas, pero el libro te va como a resolver igual esa duda y vas a poderlo ver también en las imágenes, ¿no? Como de alguna manera poder mostrarlo y evidenciárselo a los niños como que, ¿dónde veo una lluvia de estrellas? Ya. Y no solo, mira, esto más adelante dice, entonces ellos tienen que, llega un extraterrestre a donde están ellos y van a devolver al extraterrestre a su casa, ¿no? Entonces Bobby, que es el extraterrestre, aprieta un botón y entonces dice, iniciando secuencia de arranque, todos a sus puestos, pónganse los cinturones de seguridad, rumbo 1.2, velocidad 0.2 millones de noros, rumbo 1.2, Roger, dice Matilde, e introduce la ruta en el sistema de navegación. Dice Roger. Entonces ahí vuelve a ver, ¿sí? El Roger aquí, y entonces dice, es que en aviación, cuando alguien dice Roger, significa entendido. O eso, o eso, o está hablando con alguien que se llama Roger, Más Roger. ¿sí? Pero ese cuento de Roger, yo ya me Ujú. imagino a los niños después de leer este libro, que mamá les dice entendido y el niño en vez de decir entendido dice Roger. Y Roger. por ahí en el salón, de repente gritan Roger, la profesora lo mira como diciendo, ¿qué le pasó? Claro, él está jugando y él está entendiendo y está
además entendiendo que a lo mejor una misma palabra puede decir dos cosas, pero que además en contexto hay un vocabulario específico. Y en aviación, Roger es algo, ¿sí? Y Claro, entonces en ciencias también, y entonces en matemática también, ¿sí? Y es un libro sencillísimo para chicos un poco más grandes, no como el primero que leímos, hemos ido como creciendo, pero sin darnos cuenta si estamos mostrándoles a los niños sobre la vida, ¿sí? claro, no, y acá es muy bonito lo que tú dices porque entienden, tienen como un guiño con el juego de la palabra Roger y se sienten además que saben algo que los demás, que el adulto puede no saber, ¿no? Entonces es como, ¡ja! Te gané, como que logré saber algo que tú no me, o sea, yo lo aprendí leyendo, ¿no? Y qué poder, ¿no? Los empodera un montón también en que solitos pueden descubrir también de qué va la vida, que a veces es lo que a nosotros nos da como tanto temor. Y aquí voy como ya hacia el final una pregunta que no podemos dejar de lado y es toda la situación a la que nos hemos enfrentado ahorita en el país y que a veces nuestros hijos y todos nos preguntan qué está pasando y no sabemos qué hacer. Y teniendo en cuenta esto, la literatura pues finalmente es como un espejo, ¿no? Un espejo de lo que ocurre y nos ayuda como a plantearnos preguntas. ¿Cómo podemos como presentar la literatura como un escape, ¿no? Que nos da la literatura a nosotros para entender mejor la vida y el contexto de lo que vivimos. Yo creo que la literatura siempre nos da las palabras que nos hacen falta y mucho más en los niños, ¿sí? Uh -huh. Em, ellos a veces no saben decir lo que sienten, no saben ponerle palabra a eso que a lo mejor se llama miedo, ansiedad, angustia, que si bien lo estamos sintiendo todos en este momento, ellos también, porque ellos también están Sí, viendo todo lo que pasa a nuestro alrededor. Nosotros que somos más grandes, pues quizás hemos aprendido más vocabulario y entendemos cosas, pero si esa literatura es precisamente ese espejo que les permite a veces entender cosas que están pasando o entenderse a ellos, ¿sí? Porque esa es la otra, la literatura no solamente permite que entender y conocer otras vidas y viajar, todas esas cosas que sabemos que pasa con la literatura también nos da esas posibilidades de saber, ah, o sea, ahí estoy yo, eso es lo que estoy pensando, sintiendo, eh, eso se llama así. Y entonces empieza uno abriendo un libro que bien puede ser cualquiera de estos tres que tuvimos aquí, ¿cierto? Y es eh, este personaje, por ejemplo, del dragón que tiene que ir a salvar a los, él es el que tiene que hacer algo para salvar a los demás, y uno no se da cuenta, y de repente este chiquito con quien uno está leyendo interrumpe y sale con una conexión personal diciendo, entonces yo te puedo salvar a ti, entonces yo te puedo cuidar a ti. Entonces nos tenemos que cuidar, ¿sí? Y es eso, ¿no? Es de repente como que entendí en este libro que además uno como adulto mira y dice, pero ¿de dónde entendió eso? mm, Porque, porque la literatura es así, la literatura es ese iceberg, ¿cierto? Que vemos la parte de arriba y que ninguno de nosotros sabe qué es todo lo que está debajo de ese iceberg. Y ese iceberg es todo ese mundo personal propio de experiencias y de anécdotas personales. Entonces, quizás ese libro me permite conectarme con algo que está abajo y poder decirlo, poder plasmarlo, poder entenderlo. Y en ese sentido, es tan importante que en este momento eh, alimentemos con libros y demos a los niños la posibilidad de encontrar lo que ellos están sintiendo, pensando y entendiendo del mundo, porque a lo mejor como están tan confundidos y están sí. viendo tantas cosas, y pues, uno está, como no van a estar ellos, ¿cierto? A lo mejor ese libro le permite de repente hacer ese clic que necesitan para poder verbalizar, para poder entender, para poder
comprender y comprenderse a sí mismo. Y cuando no le damos los libros, entonces se quedan como con esa necesidad de qué es esto, ¿cómo, qué nombre le pongo, cómo, qué es lo que está pasando y qué siento. Y vuelvo y te digo, es muy chistoso porque uno nunca sabe qué es lo que está debajo del iceberg de cada uno. Sí. Pues a lo mejor hacen la conexión con el libro más inusual, inesperado del Ujú. mundo, pero aparece, sale porque ellos necesitaban saber que, que mamá no lo va a regañar, que mamá no lo va a regañar si se rompen los 5 huevos, ¿cierto? Es Sí. decir, que no pasa nada si falla. Sí, como que se encuentran y se no solo resuenan con la historia, que es lo que creo que a todos nos pasa cuando leemos cualquier literatura también como adultos, ¿no? Que un personaje te conecta y uno dice, a mí me pasó esto, pero me reconozco y también me valida en muchas cosas, ¿no? Sobre todo porque también eh, el de este libro, una vaca que puso un huevo, era, me corchó, sí Una es base. este, Sí, como que sí, también las historias que yo no veo de manera natural o que como del deber ser, encontrarme en la literatura, esas otras historias me van a permitir también reconocerme, ¿no? Como saber que sí es posible que en mi diferencia yo también soy completamente válida. Entonces ese valor también me lo da la literatura. exactamente. A mí me gusta mucho, precisamente por eso, permitirles a los niños cuando leo con ellos, entender que simultáneamente tenemos dos voces, dos voces. Una voz que lee y una voz que piensa sobre lo que lee, ¿sí? Muchísimas veces en el aula de clase, la voz que piensa sobre lo que lee hay que callarla. Es decir, yo no puedo interrumpir Mm, sí, a la profesora lo que está leyendo para poner mi voz de lo que lee. Pero cuando yo leo con los niños, yo modelo la voz que piensa sobre lo que lee. Entonces yo interrumpo y digo, ¡ay! Se le van a caer ahora todos los huevos y se va a quedar sin huevos para llegar a mi mamá. Y entonces con los niños como me miran y me dicen, ay, hay una voz que piensa sobre lo que lee. Y eso le da a los niños la posibilidad de entender que la literatura me está diciendo algo. Y que por más locas que sean mis conexiones, tengo derecho a que se me crucen por aquí y a pensarlas. Pues Raquel, creo que ha sido una hora de muchísimos aprendizajes. De verdad que creo que todos nos quedamos con el consejo de las palabras, de los 5 deditos para aprender. También saber que es válido que no todos tengamos las mismas canciones y como nosotros como voces lectoras la vamos imprimiendo a los niños y que el momento de leer, más allá de leer, es el pretexto para un vínculo con los niños, ¿no? Y que es bueno también presentarles la literatura como una opción de encuentro con ellos mismos y con entender también al otro, ¿no? Porque está también la otra edad, identificarla y reconocerla y también validarla. Entonces, pues qué rico tener este espacio contigo porque de verdad, además tu voz para narrar y leernos, yo creo que a todos nos endulza por montones. Ya saben acá todos que Raquel, mejor dicho, es experta y nos puede apoyar para todos los que quieran ponerse en contacto con ella en Creciendo y Leyendo. Y pues desde Plaza y Janés, con estos espacios que nos brindan para hablar de libros, donde además pueden conseguirlos por la página web en la tienda virtual. Así que, pues, muchas gracias a quienes nos pudieron acompañar. Vamos a igual a compartir este live en el perfil de Instagram para que puedan verlo, para que puedan volver a aprender todos estos consejos que hoy queríamos darles. Y Raquel, no sé si quieras compartirnos algo más antes de cerrar. No, mi único, ay, que lean, y que lean, o sea, y sabes que a veces se nos olvida que leer también es leer la vida. Entonces, muchísimas veces nos afanamos porque tenemos que tener un libro para leer a nuestros hijos o a nuestros sobrinos o a nuestros nietos o a nuestros... Eh, lean la anécdota, lean, cuenten lo que les pasó a ustedes, ese poder de la palabra con que empezamos hablando, la Sí, voz,
yo creo que pues a todos nos gusta el chisme, ¿no? Y Sí, el chisme es eso, el chisme es eso. Entonces, léanles, también cuéntenles a los grandes, a los chiquitos, a los medianos, a todos, hablen, cuenten, ¿sí? O sea, eh, yo creo que la vida es eso, la vida es un cuento eterno que tenemos que aprovechar todos, todos. qué bonita frase. Y pues bueno, Fabiola nos hizo una pregunta y es, ¿cuál es el libro que te encanta narrar? Depende del día y depende del personaje. Hay muchos libros que me gustan, hay libros que a veces como que me los he apropiado mucho. Sí, Eh, hay un libro divino que redescubrí esta semana, que me encanta, que es más grande, más chiquito que una alberja, más grande que una ballena, de Graciela Montes, que me encanta leer. Hay un libro que se llama El domador de monstruos de Ana María Machado que me encanta leer, pero oscila. Yo creo que a ok, veces depende también de lo que yo tengo en el corazón. Yo creo que como mediador se nos olvida que nosotros también somos seres en los cuales estamos pasando por cosas y a veces sí. necesitamos leer lo que también nos dicen nosotros. ¿Sí? Qué bonita respuesta. Y Y bueno, yo creo que ahí Fabiola quedó con una pregunta abierta, ¿no? De todos hacernos que el libro resuena hoy con lo que quiero contar y como con lo que vibra y lo que quiero transmitir. Pues Raquel, muchas gracias. Quedamos muy contentos de escucharte tus consejos, como siempre tu dulzura, y compartiremos esto para que sigan conectándose a estos espacios. Estaremos muy pendientes de volvernos a ver y los esperamos también en la página de Plaza de Janés para que se antojen de estos libros que realmente nos pueden abrir mundos y ventanas a muchas más historias. Así que gracias a todos. Ay, espérame. Antes de irme, alguien preguntó. Ah, no, magnífico, listo. Muchas gracias. Daniela, Nos gracias. A vemos. ti, gracias. Chao. Chao. Gracias a todos. A ti.